total. Para calcular la inversión de capital total, utilizamos este método de Lang eh, modificado, desarrollado por Peters y colaboradores, ¿no? Entonces aquí lo que les decía es, por ejemplo, si yo compro una columna de destilación que solamente opera con fluidos, la columna me cuesta 2 millones entregada en la escuela, por ejemplo, ¿no? Pues hacer que esa columna esté instalada y lista para trabajar, me costaría esos 2 millones que invertí, los tengo que multiplicar por 5. Entonces me gastaría 2 millones. Miren, permítanme un momento porque aquí ya me están llamando con lo de la reunión que les decía. Buenos días. Eh, Listo, disculpen, disculpen, lo que les decía es que, pues que tengo una reunión al mediodía y ya fue una primera llamada para ponernos de acuerdo. Entonces, miren, nuevamente lo que les decía, este método de Lang es fácil. Se calcula el costo de equipos entregados y se multiplica por un factor para saber cuánto me voy a gastar hasta que el equipo esté funcionando y operando, ¿verdad? Y aquí, aquí sería inversión de capital total. Aquí sería además el costo del equipo o de la planta
operando. Y recuerden que la inversión de capital total incluye el capital de trabajo, que normalmente son 2 meses de inventario de materias primas. O sea que si yo compro una columna de destilación que me cuesta 2 millones, que me la entreguen en la escuela, para instalarla, poner la instrumentación, tuberías, obra civil del patio donde va a estar, cimientos donde va a estar, un ingeniero que supervise y el trabajo de instrumentistas, eléctricos, mecánicos y demás, pues esa columna de destilación, o sea, una sola columna, ya en vez de 2 millones, pues tendría que multiplicar 2 millones por 5 y me saldría en 10 millones ya que esté operando y lista para funcionar. Pero además de eso, si yo quiero tener por lo menos 2 meses de inventario, ¿ok? O sea, 2 meses de inventario para estar trabajando, pues tendría que multiplicar esos 2 millones por 5.9, serían 11.8 millones para tener un equipo que esté listo para trabajar y que pueda operar 1 o 2 meses sin comprar más materias primas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esta parte parece que sí está, es el documento que les envié, el que dice 19. Aquí está, miren. Esta tabla 2.6 de Word, vamos a comparar, ¿no? Los ítems, la lista. Entonces, esta tabla 2.6 serían los valores de los ítems, los valores de los elementos que contribuyen al factor de Lang revisado. Ajá. Tengo esta división, chéquenle lo que está en negritas. Costos directos, que son los de manufactura. Ajá. Perdón, costos directos, costos indirectos, costos totales de la planta y eh, la inversión de capital de trabajo. Uh-huh. La inversión de capital de trabajo, vamos a ir checando. Entonces, esos son costos, tengo costos directos, costos indirectos. Aquí chequenle que tiene unas líneas que va sumando toda la lista anterior. Y tengo inversión de capital fijo, que es la suma de estos dos que están en negritas, y la inversión de capital de trabajo, que normalmente se considera la relación 15 sobre 85 veces la inversión del capital fijo. O sea, vamos a revisar. Tengo 3 columnas. La primera columna es para una planta que solo procesa sólidos. Díganme ejemplos de plantas que solo procesen sólidos. De madera. Pues, por ejemplo, una planta de madera, pero más allá, pues casi todas las mineras, ¿no? O sea, o por ejemplo, la producción de ciertos químicos o cemento. Fabricar cemento es una planta que solo trata sólidos, ¿ok? Hay plantas de tratamiento que manejan sólidos y fluidos. Esas son, en comparación con esto, son más caras. Y una planta que solo procesa fluidos es más caro. Entonces vamos a ver cómo se relacionan estos costos. Aquí me dice, costo del equipo comprado, entregado en la planta. La base es 100, ¿ok? 100. Esa es la base. Ahorita les voy a decir por qué. Luego me dice, costo del equipo comprado. Aquí está muy mal, muy mal escrito esto. Ajá. Aquí sería instalación del equipo comprado, ¿no? Instalación del equipo comprado. Ajá. Entonces, instalación del equipo comprado. Este es otro ítem. Entonces, fíjense, si un equipo me cuesta 1 millón de pesos, aquí son puras reglas de 3. Si digo 1 millón de pesos equivale a 100 y la instalación del equipo comprado equivale a 45, entonces instalar un equipo que me costó 1 millón me costaría 450,000 pesos. Ajá. Reglas de 3. Es decir, 100 es a 1 millón, como 45 es a tanto. ¿Ok? Si la planta es de fluidos o solamente trata con fluidos, un equipo me cuesta 500,000 pesos, entonces digo, bueno, el equipo comprado y entregado equivale a 100, entonces 100 equivale a 500,000 pesos, como la instalación que es 47 equivale a, ¿cuánto sería? El equipo me costó 500,000 pesos. Entonces el 47% de esos 500,000 pesos, que serían 200,
que sería 5,000, 500,000, menos, serían 235,000, sería el costo de instalación del equipo. Ajá, 235,000. Ajá, gracias, Natalia. 235,000. Entonces, esta es la instalación del equipo comprado. Luego tiene otro ítem, instrumentación y control de los equipos. O sea, normalmente a un equipo yo le tengo que poner sus instrumentos. Los instrumentos pues pueden ser sensores, termopares, manómetros, tableros de control, transmisores, todo lo que implica el control, el control y la instrumentación de un equipo, los indicadores, indicadores de flujo, de nivel, de temperatura, de presión. Poner toda esa instrumentación, pues tiene diferentes costos dependiendo de el tipo de planta que tenga. Por ejemplo, una planta de sólidos, pues sería el 18% de lo que me cueste el equipo. Una planta de sólidos fluidos sería el 26% de lo que me cueste el equipo. ¿Por qué 26%? Porque aquí estoy considerando que el equipo me cuesta 100. Entonces su instrumentación me va a costar 26 de esos 100. O más bien 26 más con respecto a estos 100. Para una planta que solo trata fluidos, la instrumentación y control cuesta 36% de lo que me cuesta el equipo entregado. Aquí es importante decir que es el costo del equipo entregado. Luego aquí dice otro ítem, las tuberías instaladas, o la instalación de tuberías enfrenta estos costos, 16%, pues si es una planta de sólidos, casi no va a utilizar tuberías, ¿verdad? Pero una planta de sólidos fluidos, pues las tuberías tienen un costo mayor. En una planta que solamente trate con fluidos, pues el costo de tuberías va a ser pues 68% de lo que me cuesta el equipo. ¿Sí están entendiendo esto? Por ejemplo, aquí los otros ítems, dice sistema eléctrico. Todos los cableados que llevo en mi equipo me cuestan el 10% de lo que cuesta el equipo. La construcción de edificios. La construcción de edificios me cuesta un 25% de lo que cuesta el equipo. Mejoras de patio. No voy a instalar el equipo así en la tierra o nada más así de buenas a primeras voy a llegar y voy a poner un equipo de metal, ¿verdad? Pesado, que se puede hundir. Estas mejoras de patio, pues es acondicionar el área donde va a estar el equipo, poner cimientos, poner faldones, poner planchas de concreto, y esas serían las mejoras de patio, que me cuestan de un 10 a un 15% de lo que me cueste el equipo. Extra. Aquí dice Service Facilities, serían instalaciones de servicios. Los servicios pues incluyen, por ejemplo, plantas eléctricas, incluyen vapor de agua, agua de enfriamiento y el tratamiento del agua de enfriamiento. Tener un sistema de enfriamiento a base de agua pues cuesta caro porque el agua hay que descalcificarla, hay que tratarla para que no dañe los equipos o los obstruya. En total, lo que representan estos números que los voy a poner en negritas, esto sería la suma de todo esto, de todo lo anterior. Entonces, en costos totales directos de la inversión de capital fijo, si es una planta que solo maneja sólidos, yo voy a gastar 2.69 veces lo que me cuesta el equipo entregado. Si es una planta sólidos fluidos, sería 3 veces. Y si es una planta de tratamiento de fluidos, sería 3.6 veces lo que me cuesta el equipo. ¿Ok? Ahora vamos a ver los costos indirectos, los ítems de costos indirectos. Comparémoslo con el libro. ¿Ok? Entonces dice ingeniería y supervisión. Yo obviamente voy a requerir aquí, para instalar un equipo y hasta que esté operando, se requieren de servicios de ingeniería y supervisión. Gastos de construcción, también ese es otro ítem que forma, otro elemento que forma parte de la lista. Costos legales, por ejemplo, aquí tener permisos de construcción, seguros y otras cuestiones, pues normalmente representa un 4% del costo del equipo, ¿ok? Honorarios de los contratistas, 17, 19 y 22%. Contingencias, aquí estas contingencias, aquí le falta un número, es 44. Vayan corrigiendo ustedes también, abran su documento y corríjanlo. Entonces, contingencias, por ejemplo, ¿qué contingencias?
Por ahí hay un libro que dice que, por ejemplo, alguien compró un equipo que no cabía por las puertas de la fábrica, ¿no? Entonces compraron un intercambiador de calor que de ninguna manera cabía por las puertas de la fábrica. Una grúa no lo podía levantar porque pues la fábrica tenía techo y no lo podían mover. Entonces acabaron por tirar una pared para meter ese intercambiador de calor y, y después tienen que construir la pared de nuevo, ¿eh? Entonces es una contingencia, es algo que no estaba previsto y pues cuesta un dinero más. Normalmente esas contingencias, por ejemplo, pues gastos de gente que se dedica a importar equipos, robos, el pago de seguros también, son varias cosas, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de los costos indirectos de la planta. Lo voy a poner con negritas. Estas en negritas son la suma de estos, de todos los anteriores. Ajá. Entonces, con la suma de estos costos directos e indirectos, yo obtengo la inversión de capital fijo. Chéquenle nada más para que se den una idea. Tengo 360 más 144 son Profe, 504. ¿Qué está con pasó? el Word. Solo te pide. Es que solo se ve el PDF. Ah, ok. Bueno, pero están entendiendo de todos modos, ¿no? Sí, solo que no ubicaba donde decía que corrigiéramos. Ah, ok. En el costo, en el Word, si están viendo el Word, en donde dice costos de las contingencias para las plantas de fluidos. Ahí nada más tiene un 4 y debe ser 44. ¿Ok? Ok. Entonces, bien, aquí tenemos entonces costos directos y costos indirectos. Si sumamos esos dos, tenemos la inversión de capital fijo. Ahora, tengo otra parte que es la inversión de capital de trabajo. Normalmente se considera como 15/85 de la inversión de capital fijo. ¿Ok? O sea, lo multiplico por 15 y lo divido entre 85 y me tiene que dar estos números, 70, 75 y 89. Esto, la inversión de capital de trabajo, quedamos que principalmente es la compra de materias primas para tener inventario de 1 o 2 meses. Ajá. Serían los gastos de almacenamiento y de materias primas hasta que la planta comience a producir. ¿De acuerdo? Y sumando estas dos cantidades, obtengo la inversión de capital total, que es la inversión de capital fijo más capital de trabajo. ¿Ok? Entonces, si yo sumo todos los costos de equipos, sumo todos los costos de equipos en una planta, eso equivale a 100, ¿ok? Y luego yo digo, bueno, quiero saber la inversión de capital total, ¿ok? Entonces, imaginemos que todos los equipos me cuestan 10 millones de pesos. Entonces, la inversión de capital total, hasta que la planta ya está operando, serían, si 100 es a 10 millones, entonces 593 tiene que ser a 59.300.000. Eso es lo que me gastaría ya hasta que la planta esté instalada, la instalación, la instrumentación, las tuberías, sistemas eléctricos, edificios, mejoras de patio, instalaciones de servicios, la supervisión del ingeniero que va a hacer eso, gastos de construcción, gastos legales, honorarios de los contratistas, contingencias y todo eso. Entonces me daría un total de 5.9 veces lo que me costó nada más el equipo entregado. Este es el factor de Lang, ¿ok? Este es el factor de Lang, revisado. ¿Hasta aquí están entendiendo? ¿Está difícil? No como tal. No, está fácil, son puras reglas de tres, pues. Multiplicaciones, divisiones, reglas de tres y listo. No está difícil. La otra parte es el método de Hand. Aquí está escrito. Bueno, está mal escrito porque vamos a escribir o vamos a buscar aquí. Esto está muy mal escrito, lo hicieron así, lo tengo que revisar. Entonces, pero aunque bien no está completo aquí, tenemos el libro del lado derecho, ¿no? Y me dice, otra modificación de la aproximación de Lang
es el método de Hans, que les decía que por aquí, en la traducción, creo que le habían puesto el método de mano, ¿no? Lo cual está muy mal. Entonces, el método de Hans. El método de Hans lo que hace es que, digamos, tiene una lista de equipos. Ya no son de ítems o de secciones que contribuyen a los costos, tiene una lista de equipos. Y cada equipo en particular va multiplicado por el factor de Hans. Y esas listas de equipos están aquí, miren. Ajá, esa es la tabla 2.7. Valores de los factores de mano. Aquí es lo que les decía, valores de los factores de Hans. Porque Hans es el apellido de la persona que hizo este método. ¿Ok? Factor manual, lo mismo. Factor de Hans. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que se hace en esto es un listado de todos los equipos. ¿Ok? Entonces, veo los costos de equipo entregado. Y por ejemplo, si voy a cotizar compresores, ya hasta que están instalados, ajá, ya hasta que están instalados, y con esto se calcula, lo que se calcula es la inversión de capital fijo. Entonces, si compro compresores, imagínense que compro 5 compresores, cada compresor cuesta 1 millón de pesos, ¿ok? Entonces serían 5 millones. Instalar esos compresores, ponerle su tubería, hacerles obras de patio, hacer todo lo que dice el método de Lang, ajá, me costaría 2.5 veces el costo de los compresores. O sea, si son 5 millones, pues me gastaría en total 12 millones y medio ya hasta que estén instalados y operando. ¿Ok? Si compro una columna de destilación, más bien operando, no, listos para operar, porque esta es la inversión de capital fijo. Si fuera la inversión de capital total, ahí sí sería operando. Si compro una columna de destilación, lo que me cuesta la columna de destilación lo tengo que multiplicar por 4 para obtener el costo del equipo instalado y listo para operarse, no operando. Cuando yo digo, ¿cuál sería la diferencia entre listo para operarse y operando? Listo para operarse significa que todavía no tengo materias primas y sería nada más la inversión de capital fijo. ¿Ok? Operando, pues sería la inversión de capital fijo más la inversión de capital de trabajo, los 1 o 2 meses de inventario de materias primas y el almacén de materias primas y de productos. ¿Ok? Luego aquí el tercer ítem, aquí sería calentadores a fuego directo. A fuego directo, porque aquí dice fired heaters. Ajá. El tercer punto aquí en el libro dice calentadores a fuego directo. Sería el factor que utilizo es 2.0. Para intercambiadores de calor, si yo cotizo un intercambiador de calor que me cuesta 300,000 pesos, tenerlo listo para que opere, me costaría 300,000 por 3.5, ¿ok? Que serían 1,050,000. Aquí hay algo interesante en el método de Hand, que los instrumentos los toma como un ítem más, los cuenta aparte. Y por ejemplo, el método de Lang, los instrumentos los toma aquí, como parte de los costos, ¿no? Aquí me dice, no, no, no. El método de Hand dice, los instrumentos, haces la cuenta de todos los instrumentos que necesitas y los multiplicas por 4, porque los instrumentos cuentan aparte. En el método de Lang, no. Los instrumentos pues forman parte de la inversión de capital fijo, ¿no? Entonces luego dice equipo variado, equipo misceláneo, o sea, cualquier ítem, cualquier elemento que no esté dentro de esta lista, pues entra dentro del equipo misceláneo. Luego, por ejemplo, dice recipientes a presión, recipientes y tanques a presión. Ajá. Multiplico por un factor de 4. Bombas, multiplico por un factor de 4. Díganme un equipo que no esté aquí. No todos al mismo tiempo, porque entonces se satura mi línea de internet y ya no los escucho a nadie, ¿verdad? Debe ¿Las ser eso. válvulas cuentan?
Las válvulas cuentan como instrumentos. Mm, Pues un equipo que no está ahí, por ejemplo, un reactor, ¿no? Un reactor pues, no está ahí. Ahí no tengo reactores. ¿Ok? Por ejemplo, un mezclador. Ahí en esa lista no están mezcladores. Entonces, todo eso que no esté ahí entra dentro de equipo variado o equipo misceláneo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, ¿hasta ahí está entendida esta parte? ¿Sí? ¿Está sí. entendido? Ok, si está entendido, pues vamos a hacer. ¿Qué pasó? Pero, profe, en instrumentos, ¿qué tanto sé que entra? Sí. No han llevado la materia de instrumentación, ¿verdad? No. En instrumentos, no, se está acabando la sesión. Me quedan menos de 10 minutos y yo creo que esta vez voy a acabar hasta aquí. En instrumentos se cuentan, por ejemplo, en todo equipo yo normalmente debo tener indicadores de diferentes cosas, ¿ok? Por ejemplo, debo tener indicadores de temperatura, indicadores de presión, indicadores de nivel, ajá, indicadores de flujo, flujómetros, ajá. Puedo tener, ¿qué otro tipo de indicadores? Puedo tener más cosas, por ejemplo, puedo tener indicadores de composición, tener ahí cromatógrafos midiendo en línea la composición de un producto. Todo eso entra dentro de los equipos de control e instrumentación. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, muchas de las variables de un proceso se manipulan moviendo flujos o liberando presión. Entonces, para mover flujos y liberar presión, lo que se ocupan son válvulas. Las válvulas son parte de los instrumentos que hay en un proceso. ¿Ok? Déjenme pensar qué más. Pues computadoras, ¿verdad? La computadora es la parte que hace el control en un proceso. Transmisores y transductores son equipos que cambian una señal de un tipo en otro. Por ejemplo, una señal mecánica la convierte en una señal eléctrica para procesarla. O por ejemplo, al revés, ¿verdad? Una señal eléctrica la convierte en una señal mecánica para accionar una válvula o una bomba. Entonces, todos esos son instrumentos que no forman parte de los equipos en sí, sino de elementos que son necesarios dentro de los equipos para que estos funcionen de manera adecuada y segura. Entonces, no sé si con esa explicación de momento sea suficiente. Espero que sí. Ok, gracias. Entonces, miren, vamos a hacer el ejemplo 2.3. El ejemplo 2.3 lo vamos a escribir además, porque eso me parece que no está. A ver, déjenme ver, ejemplo 2.6. No, eso no lo tengo escrito. El ejemplo 2.3. Vamos a escribirlo por acá. Y no, esa parte no está escrita. Déjenme ver si la tengo escrita por acá. Hoja 21. Oh, sí, aquí creo que. Ejemplo 2.5. No, eso no está. Bien. Entonces, como no está, pues lo voy a tener que escribir. Voy a poner el libro. Y vamos a poner ejemplo 2.3. No creo que acabe esto, me quedan 6 minutos. Ejemplo 2.3. Dice la tabla. Voy a escribirlo aquí abajito. La tabla. La tabla 2.8 proporciona el tipo y costo de las unidades que se utilizarán en un proyecto. ¿Qué significa o cómo entienden que el retrofitting
Sería un proyecto de reingeniería cuando algo ya existe y lo vamos a modificar o adaptar para nuevas condiciones. En una instalación que procesa fluidos. Nos dice que procesa fluidos para que utilicemos el método de Lang. ¿Ok? Adicionalmente, los sistemas de instrumentación y control de este proyecto, se estima que tienen un costo de equipo entregado de 3.6 millones de dólares. ¿Sí? Punto y seguido. Estime la inversión de capital fijo utilizando el método de Lang revisado y el método de Hand. Aquí les va, no está tan difícil, este es un problema resuelto del libro. Lo que me dice la tabla 2.8 es que tengo 4 tipos de unidades. Tengo columnas de destilación, calentadores a fuego directo, intercambiadores de calor y tanques. Entonces, todos estos equipos, que pues no me dice que sea uno, sino son varios equipos, tienen este costo en millones de dólares. En el método de Lang, lo que hago es sumar estos costos. Es fácil, miren. 2 millones más 2.5 serían 4.5. Más 4 serían 8.5, más 1.5. Todo el equipo de mi proceso cuesta 10 millones de dólares. Entonces, si utilizo el método de Lang, lo que me está pidiendo, vean, estime la inversión de capital fijo. Si utilizo el método de Lang, me voy a la tabla 2.6. La inversión de capital fijo es esta, miren, inversión de capital fijo. Para una planta que solo procesa fluidos, es de 504. O sea, que si todo el equipo entregado me costó 10 millones de dólares, eso equivale a 100. ¿Cuánto me costará la inversión de capital fijo? Eso equivale a 504. Entonces diría 100 es a 10 millones de dólares, como 504 es a ¿cuánto? O sea, 50.4 millones de dólares, ¿verdad? A 50 millones de dólares, entonces esa es la respuesta aquí. Y aquí está, miren, el método de Lang, 50 millones de dólares. Hasta ahí yo creo que no hay dudas, ¿verdad? No, profe, todo bien. Ahora, en el método de Hand, la diferencia con el método de Lang, quedan 2 minutos, la diferencia con el método de Lang es que los instrumentos los toma aparte, ¿ok? Entonces, aquí tengo mi misma lista, columnas de destilación, calentadores a fuego directo, intercambiadores de calor, tanques, y aquí el inciso, más bien la descripción del problema me dice que todos los instrumentos me cuestan 3.6 millones de dólares. Entonces aquí voy a poner instrumentos, 3.6 millones de dólares. Ahora, me fijo en la tabla de los factores de Lang, de Hand, perdón. Aquí voy a proyectar esta parte que tengo los factores de Hand y tengo mi problema. El problema está aquí. Entonces, por ejemplo, para columnas de destilación, el factor de Hand es 4. Para calentadores a fuego directo, el factor de Hand es 2. Para intercambiadores de calor, el factor de Hand es 3.5. Para instrumentos, el factor de Hand es 4. Y para los tanques a presión, el factor de Hand es 4. La tercera columna lo que hace es la multiplicación. Me gasté 2 millones en columnas de destilación, lo multiplico por el factor de Hand. 2 por 4 me van a dar 8 millones ya hasta que esté instalada y lista para operarse la columna. Calentadores a fuego directo me cuestan 2.5 millones de dólares. El factor de Hand me dice que multiplique por 2 para tener el costo del equipo instalado y listo para operar. Entonces multiplico 2.5 por 2, dan 5 millones. Y así hago para cada ítem. Entonces, calentadores me cuestan 4 millones, los multiplico por 3.5, me dan 14.
Instrumentos, 3.6 millones, los multiplico por 4, me da 14.4. Tanques a presión me cuestan 1.5 millones de dólares y los multiplico por 4, me da 6. Sumo todos estos y esa es la inversión de capital fijo por el método de Hunt. O sea, sumo 8 más 5 más 14 más 14.4 más 6, me da 47.4 millones de dólares. Son similares, son cercanos estos valores. Y ese es el método de Hunt y de Lang. ¿Alguna duda, pregunta? Todavía no empieza mi reunión, puedo planear otra reunión nada más para dudas. Si quieren, sálganse de aquí y ahorita voy a hacer una sesión muy corta, nada más para atender las dudas que tengan sobre bueno, ahorita. Ok, profe.